Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Como ya le mencionábamos, agradezco la visita en el foro de Héctor Iván del Toro. Él es economista y con él vamos a platicar sobre lo que pueden esperar los trabajadores en este 2023 con el incremento de 20% en el salario mínimo que entra en vigor a partir del 1 de enero. Gracias por la visita. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un saludo para todos los que nos Bueno, hay dos versiones completamente encontradas sobre lo que implica un incremento de este tamaño al salario mínimo, desde quienes aseguran que será una carga que no podrá llevar el país por lo que implicará para las empresas, pero también hay quienes dicen pues que mejores ingresos para los trabajadores mueven el mercado. Sí. ¿Qué se puede esperar? Sí, efectivamente, señalar que dentro de un mercado exista un ingreso potencial para poder adquirir bienes y servicios siempre va a ser algo favorable. Entonces, es una medida que en este caso puede tener cierta particularidad sobre los trabajadores porque en este caso vamos a tener más dinero, que en este caso en principio sería para que pudiésemos gastar más y que de esta manera se pudiese mover la economía de manera favorable. Esto es una de las ventajas más importantes que estamos señalando sobre lo que viene siendo el incremento salarial. Sin embargo, ¿cuáles son las condiciones que permean ese tipo de situaciones? Los factores inflacionarios. En este caso, las personas efectivamente a partir del 1 de enero van a ganar 20% adicional, que en este caso son más o menos como 1,057 pesos adicionales a lo que ya ganamos. Sin embargo, ¿qué es lo que se va a enfrentar la persona? El trabajador comúnmente al inicio del año lo que va a ver es que todos los precios están caros. Vamos a tener en este caso una ganancia mayor, pero con mínimo potencial de compra. ¿Qué representa esto? Que vamos a tener que desembolsar más dinero para comprar casi los mismos artículos que tenemos simplemente por las condiciones inflacionarias en las que nos estamos manejando. Al momento tenemos un nivel inflacionario de 9.47%. que en este caso, con respecto al mes anterior, se incrementó en 3%. Esto está trayendo consigo que las personas pues tengan una dificultad para asociar los bienes, y esto lo vemos cuando las personas van a mercados, supermercados y tianguis y prácticamente vemos que todos los productos cada vez están más caros. El precio de la tortilla se está incrementando, lo que viene siendo el virote, el bolillo, todos los panes prácticamente se están incrementando, y esa es la dificultad que van a poder asociar los mexicanos prácticamente al inicio del 2023. Claro. Ahora, es mejor de cualquier forma un incremento de este tamaño y que forma parte además de un proceso al que se comprometió el presidente, que es devolverle el poder adquisitivo a los trabajadores, que si bien la inflación y otros factores pues lo van frenando, de cualquier manera era urgente en nuestro país, ¿no? Sí, efectivamente, era muy urgente porque prácticamente algunas de las medidas que se están tomando por parte del gobierno federal, como por ejemplo el apoyo a lo que viene siendo la gasolina y el diésel, esto trajo consigo que prácticamente la inflación no se desbordara todavía más fuertemente de lo que ya lo presentamos. Pero en este caso sí era muy importante porque teníamos muchas décadas sin tener un incremento salarial de manera significativa. Sin embargo, comúnmente lo que pasa es que existe un factor faro entre lo que viene siendo los precios de los productos y el salario mínimo. ¿Qué es lo que va a pasar? Si se incrementa el salario, los precios van a tener una misma tendencia. Y ya lo vemos porque, por ejemplo, en el transcurso del 2022, en mayo se aprobó el PASIC, que en este caso fue el programa que controla la inflación y la carestía. Y en octubre se ratificó y prácticamente se mencionaba que muchos empresarios iban a tratar de establecer los precios sin incrementarlos para no afectar a la población. Sin embargo, aunque se ratificó en ese momento que iba a pasar eso de que no iban a tener tantos incrementos, ya vemos que, por ejemplo, todos los productos que estaban ahí involucrados prácticamente ya subieron, y uno de los más significativos pues fue el pan de caja, el de color blanco, que en este caso dijeron los empresarios que no se iban a incrementar y pues ya incrementó. ¿Qué quiere decir esto? Que como vamos a tener una tendencia a la alza salarial, pues también vamos a tener una misma representación en lo que viene siendo precios de los productos de la canasta básica. Justo esto, la comparación quizá más lógica o que nos dejaría más claro es para qué alcanzará este incremento en cuanto a la canasta básica. En este caso, por ejemplo, tener 1,057 pesos adicionales, pues se escucha muy bonito, pero realmente las condiciones económicas van a tener una situación diferente, que en este caso es, en el inicio del año lo que nos vamos a empezar a enfrentar va a ser, por ejemplo, con los pagos de lo que viene siendo aquellos impuestos que tenemos como obligatorios todos y cada uno de los mexicanos. Sin embargo, por ejemplo, si lo viésemos como incremento, sin que incrementaran de la misma manera los precios de los productos, por ejemplo, podríamos alcanzar
a comprar de los 123 productos de la canasta básica, pudiésemos comprar alrededor de 23, de manera natural, únicamente con ese incremento. ¿Qué representaría? Que en este caso sería un factor favorable para la población. Sin embargo, como se están incrementando todos los productos y como ya vemos, por ejemplo, ya los días que se van a avecinar, que en este caso es el día 31 de diciembre, ya vemos que muchos de los productos se están incrementando de forma espontánea, que en este caso es, por ejemplo, hace 2 meses el kilo de uva costaba 23 pesos. Al día de ayer ya costaba 87 pesos. ¿Por qué? Porque estamos viendo la tendencia que los productos que son más demandados en estas etapas navideñas y pues de fin de año son los que se están incrementando de forma más significativa y pues afectamos directamente a lo que viene siendo los trabajadores. Claro, esta decisión también que se tomó hace algunos años de desligar el salario mínimo como medida en muchos en créditos, en pagos, en cálculos, ¿ha servido de algo o de cualquier manera el salario mínimo sigue arrastrando los costos en nuestro país? No, en este caso sí sirvió, porque en este caso muchas personas tenían prácticamente que pagar más dinero por los créditos que se estaban teniendo y eso era una afectación directa para lo que viene siendo el núcleo familiar. Sin embargo, por ejemplo, no hay que dejar de lado que, por ejemplo, ya se han incrementado en 10 ocasiones lo que viene siendo las tasas de interés. En este caso estamos teniendo todavía situaciones complicadas que se están tomando como medidas para tratar de apaciguar un poco la inflación. Sin embargo, estas medidas que se han tomado sí son importantes, pero muy comúnmente no tienen el impacto directo para aquellas personas que ganan los mínimos salariales, que son las que se ven más afectadas en el momento de contratar algún crédito o buscar alguna institución financiera para poder sacar adelante alguna compra. Claro. Ahora, hablando de créditos, está este llamado del Infonavit a modificar los créditos calculados en salario mínimo antes del 31 de diciembre. ¿Qué importante es esto para que las personas hagan el trámite? Eso se realiza con la finalidad de hacer una reestructuración de cómo se estará manejando sus créditos y de esta manera tener una forma de poder pagar tal vez menos de acuerdo a las condiciones salariales que tienen las personas. Y esta medida sí es muy importante porque ayuda a las personas a poder tener esa condición de adquisición de viviendas o de reestructuración de créditos para no estar pagando tantos intereses. Por lo tanto, sí sería recomendable apoyar a la población y asistir a esta institución para tratar de buscar esa mejora. Claro. Ahora, si vemos en conjunto todas estas medidas de las que nos ha platicado, que se han ido tomando, ¿ha mejorado las condiciones de vida de los trabajadores? En este caso se puede decir que sí, pero comúnmente lo que va a afectar es el incremento incesante que van a tener los precios de los productos. Por ejemplo, en este año 2022 lo visualizamos cuando se dio el incremento del 15% al salario mínimo, que era uno de los más importantes que se habían dado en décadas, y prácticamente quedó difuminado para el mes de febrero cuando muchos de los productos y servicios incrementaron, y lo vimos con el gas LP, que en este caso de pasar de 534 pesos subió a 676 pesos. Prácticamente ese incremento que se le asignó al trabajador por horas laborales, prácticamente quedó difuminado simplemente por las condiciones que se manejaron en los precios. Hay que recordar, esto no es un problema nada más natural de México, sino que fueron factores internacionales, factores climatológicos, factores externos que prácticamente interrumpieron el actuar de ese incremento salarial que se dio. Ahorita hay que recordar que estamos en un momento donde se prevé que para el 2023 tengamos una desaceleración económica. No vamos a tener tanta generación de empleo en lo que viene siendo los primeros 3 meses del año por las nuevas condiciones del incremento salarial que se está dando. Por lo tanto, aquí vamos a tener una dificultad para aquellas personas que se quieren asociar al mercado formal para poder ingresar directamente con un año 2023 con las tendencias de ganancia de este nivel salarial. Ahora, hay expertos en temas económicos que cuestionan estas medidas, el tema de los incrementos más allá de la inflación en el tema del salario, el control desde el gobierno de algunos precios, los subsidios. Se considera que hay no sé si paternalismo excesivo de parte del gobierno. ¿Cuál sería lo ideal en este ámbito? Sí, efectivamente, varios compañeros, de hecho, lo han comentado, que este incremento salarial viene siendo prácticamente un paliativo para que la población no vea que la inflación lo está afectando tanto. Pero realmente, si lo vemos en manera natural al día de hoy, prácticamente las personas que trabajan nada más pueden acceder al 91% de su nivel salarial. ¿Qué quiere decir? Que se está perdiendo casi 9% únicamente por la presencia de la inflación. Entonces, este tipo de medidas de aumentar lo que viene siendo el sistema salarial
salarial es muy importante porque trae consigo esa confianza en la población sobre los factores del dinero, y de esta manera le permite tener la adquisición de bienes y servicios. Pero sí hay que recordar que si lo vemos en materia de riqueza, aunque tengamos hasta el momento un nivel salarial fuerte, prácticamente estamos viviendo en condiciones atrasadas. Es como si estuviéramos viviendo al día de hoy, pero con salarios del 2020 o del 2000, prácticamente 13. Prácticamente estamos teniendo menor poder adquisitivo que el que debería de tener nuestra moneda, y esto prácticamente trae una afectación directa para el núcleo familiar. Claro. Ahora, ¿haría entonces falta un mayor compromiso por parte de los grandes empresarios en el control de los precios? Porque lo vimos, por ejemplo, en el tema de los combustibles, cuando empezó a incrementarse el costo, muchos, sobre todo a raíz de la privatización de la distribución de los combustibles, aprovecharon para establecer márgenes de ganancia muchos más altos, y lo seguimos viendo, ¿no? De pronto vemos estaciones de gasolina con precios de varios pesos, incluso por encima del promedio, o pues esto mismo, ¿no? Las empresas que establecieron compromisos con el gobierno federal para la contención de precios que no cumplieron. Sí, efectivamente. Que son además las grandes empresas. Sí, efectivamente. De hecho, el PASIC es una de las herramientas más importantes que ha lanzado el gobierno federal, pero simplemente se quedó muy corto. Simplemente hablar de 24 productos que prácticamente la población debe de tener para poder asociar prácticamente una vida digna, pues son muy pocos. Hay que recordar que dentro de un hogar pues se tienen productos alimenticios, productos del cuidado del hogar, cuidado personal, cuidado de los hijos, y prácticamente hablar de 24 productos es muy limitado. En este caso el compromiso sí tuvo que haber sido un poco más grande de los empresarios para poder apoyar a estas personas que prácticamente viven con niveles salariales mínimos. Entonces, prácticamente aquí lo que se tiene que abordar es que muchas empresas, por ejemplo, señalaron de que uno de sus productos élites era el único que iba a tratar de controlarse en precios, pero todos los demás productos se incrementaron, y muchos productores que, aunque se comprometieron de que sus precios no iban a incrementar, muchos disminuyeron la capacidad de contenido de los productos, y esto pues prácticamente no es apoyar a las personas, sino que prácticamente están asegurando tener el mismo margen de venta dentro de lo que viene siendo el mercado. Sobre todo de ganancias, ¿no? El mismo margen de ganancias. Sí, en este caso, y eso es prácticamente lo que afecta directamente a la población, porque la población no solamente vive de uno o dos bienes, sino que vive de muchos. Y todos estos bienes, pues al incrementarse, afectan directamente a su economía. Claro, y finalmente hay otro factor que también afecta a la población, que es la deficiencia en los servicios, ¿no? El tema del transporte, mientras tengamos un transporte tan deficiente en el que una persona, por ejemplo, que vive en zonas marginadas, tiene que pagar 2, 3 camiones para llegar a su lugar de trabajo o a la escuela, el hecho de que no haya los medicamentos o no existan los servicios de salud y haya que pagarlos, aunque sea en la farmacia esta que cobra 50 pesos la consulta, el que no se tenga acceso a los espacios educativos y que de pronto se tengan que pagar una guardería o una escuela privada. Sí, efectivamente, todos estos tipos de, digamos, servicios adicionales, pues prácticamente, si no se cuenta con un sistema de tenerlo prácticamente asegurado, tienen que desembolsarlo prácticamente los trabajadores, y esto es una afectación más fuertemente a lo que viene siendo la economía familiar. Por ejemplo, hablando de transportes, nosotros hace varios años hicimos un estudio donde las personas en ocasiones tenían que tomar 3 camiones de ida para asistir a sus trabajos y 3 camiones para regresar a sus hogares. Prácticamente, entonces, dejan en una situación muy endeble a las familias, y más aquellas que tienen los mínimos salariales, porque prácticamente aquellas personas que se dedican a lo que viene siendo cuidado del hogar, lo que viene siendo albañilería, no porque sean malos trabajos, sino porque es en lo que se dedican, prácticamente tienen que asumir en ocasiones hasta el 25% de su actividad salarial para pagar únicamente y exclusivamente el transporte. Entonces sin contar el tiempo, ¿no? Sin contar el tiempo, porque los traslados también son muy, muy largos, y muchas veces el tiempo prácticamente les afecta directamente. Claro. Muchas gracias, siempre un placer platicar con usted. No, al contrario, un gusto y un saludo para todos. Muchas gracias, Héctor Iván del Toro, economista académico de la Universidad de Guadalajara. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.